Después de este breve y sintético comentario acerca de la gimnasia artística en la Argentina, quiero pasar a compartir con ustedes esta historia riquísima que tiene nuestra gimnasia en Córdoba, y este capítulo más largo le vamos a llamar la gimnasia artística en Córdoba. Córdoba fue la primera provincia después de Buenos Aires en desarrollar la gimnasia, pero no de cualquier manera, sino impulsada por un hombre que se ha constituido en el padre de la gimnasia de Córdoba. Así lo llaman todos los que lo hemos conocido, y por supuesto que son prácticamente la mayoría de la gente que hoy integra el movimiento de la gimnasia deportiva en nuestra provincia. Estamos hablando del gran profesor Roberto Mario Tulise. Este profesor del cual vamos a hablar y muchas veces vamos a tener que remitirnos, porque él fue el impulsor, el que dio el gran inicio, el gran estallido cósmico a la gimnasia artística en Córdoba. Antes de continuar desarrollando la historia, me detengo en hablar un poquito del profesor Roberto Mario Tulise, presentarles una breve biografía de la vasta trayectoria de este gran profesional y gran ser humano. Nació en Buenos Aires el 22 de diciembre de 1920 y falleció en Córdoba el 20 de febrero de 2005. El profesor de gimnasia titulado por la Dirección General de Educación Física de la provincia de Córdoba. En aquella época se le daba el título de profesor de gimnasia, también denominados en algunos casos como idóneos. Fue campeón nacional por equipo del torneo Estímulo realizado en Buenos Aires, en Capital Federal, en el año 1946, campeón nacional de todas las categorías realizado en Buenos Aires, en la Capital Federal, en el año 1948, campeón nacional de todas las categorías realizado en Córdoba en el 25 de noviembre de 1974, designación de jefe de campo de la prueba de gimnasia deportiva en los primeros Juegos Deportivos Panamericanos realizados en Buenos Aires, Capital Federal, en el 1951, nombramiento producido por la organización olímpica de ese momento. Entrenador del equipo argentino en gimnasia deportiva en el Campeonato Sudamericano de la especialidad realizado en Buenos Aires, Capital Federal, en fecha 13 de noviembre de 1957, y que se clasificara campeón sudamericano y por equipo individualmente. Continuando, entrenador del equipo argentino en los cuartos Juegos Deportivos Panamericanos de Brasil, realizado en la ciudad de San Pablo en 1963, designado por el Comité Olímpico Argentino. Entrenador del equipo argentino en el certamen Copa de las Américas, realizado en la Ciudad de México en el año 1969, designación efectuada por el Comité Olímpico Argentino también. Entrenador del equipo argentino de la prueba gimnasia deportiva, designación efectuada también por el COA en los séptimos Juegos Deportivos Panamericanos, realizado en la ciudad de Cali, Colombia, en el año 1971. Profesor titular de la gimnasia en grandes aparatos de la Dirección General de Educación Física de la provincia de Córdoba desde el 1946 y hasta el 1974. Cofundador del Instituto del Profesorado de Educación Física en el año 1946. Profesor de institutos militares como la Escuela de Suboficiales de Aeronáutica, la Escuela de Aviación, el Liceo Militar General Paz. Profesor de la Escuela de Policía de la provincia de Córdoba, profesor de los colegios Santo Tomás, Montserrat, La Salle, director y entrenador de clubes como el Club Suquía, el Club Instituto Atlético Central Córdoba y también la parte deportiva de extensión del Club La Salle. Y
como profesión paralela desarrolló el periodismo deportivo. ¿Cómo fue el inicio de la Gimnasia en Córdoba? La Gimnasia en Córdoba tuvo fechas muy precisas del verdadero comienzo de la gimnasia deportiva, hoy llamada gimnasia artística. El profesor Roberto Mario Tulice, junto a un grupo de gimnastas del Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, GEBA, realizaron una exhibición de gimnasia en la Plaza San Martín frente a la Iglesia Catedral y al Cabildo Histórico. Esta exhibición fue una de las tantas que GEBA de Buenos Aires realizaba para difundir la gimnasia deportiva en distintos lugares del país. En esa plaza se montaron tarimas sobrelevadas del piso con estructuras de caños y superficie de madera, en donde se montaron los aparatos arriba, y ahí realizaron una gala realmente maravillosa con gimnastas de altísimo nivel que el profesor Tula, que estaba a cargo de este grupo, que ya lo había nombrado hace un momento como el primer campeón nacional que tuvimos, era el entrenador de este maravilloso equipo, integrado por uno de sus gimnastas, que era Roberto Mario Tulice. Esta exhibición se hizo en el marco de los festejos del aniversario de Córdoba, el día 6 de julio de 1946, invitados por el entonces gobernador de nuestra provincia, el teniente Hauster. A partir de este evento se despertó el interés en las autoridades provinciales por iniciar oficialmente la práctica de ese deporte en las instalaciones del Gimnasio Provincial del Parque Sarmiento, que hoy ha sido tristemente reemplazado por un museo de artes, mostrando un desprecio prácticamente por la actividad física en un sector de la ciudad que tanto lo necesitaba, donde históricamente estuvo enclavado el Gimnasio Provincial, después llamado Centro de Educación Física Manuel Belgrano. Este movimiento que hace el Club GEBA de llegarse a Córdoba con esta exhibición, motiva al gobernador y le pide a ver si alguno de sus discípulos, le dice al profesor Tula, ¿no?, que era el que lideraba el grupo, si se animaría a quedarse en nuestra ciudad para desarrollar la actividad. El agraciado fue el profesor Roberto Mario Tulice, en ese entonces gimnasta, quien volvió a Buenos Aires y al poco tiempo regresó a Córdoba ya para instalarse e iniciar las actividades que se le habían propuesto. Entonces, sintetizando lo que acabo de explicar, el profesor Roberto Mario Tulice, alumno del profesor Héctor Tula, por recomendación de este, fue designado por el entonces gobernador de Córdoba, el teniente argentino Hauster, para desempeñarse como profesor en la especialidad y así iniciar formalmente la enseñanza de este deporte en nuestra ciudad. Ahí vemos en la imagen una foto real tomada en ese día cuando el profesor Tulice realizaba su presentación en barra fija. Esta foto muy antigua, que estaba en poder de la familia Tulice, fue publicada por el diario La Voz del Interior el día 9 de julio de 1996. De esa iniciativa de lanzar la gimnasia en el Gimnasio Provincial del Parque Sarmiento, donde el profesor Tulice inicia su trabajo, y gracias también a su incansable labor como pionero de la gimnasia cordobesa, surgieron innumerables valores. No vamos a nombrar a todos por la imposibilidad del tiempo y también de contar con datos de todos, pero sí vamos a nombrar a los que marcaron más fuertemente cada momento histórico de la gimnasia de Córdoba. Juan Nicolás Caviglia
fue el gimnasta más destacado de la historia en toda la gimnasia deportiva, gimnasia artística de Córdoba masculina. Fue el único gimnasta que representó al país en 2 Juegos Olímpicos, uno en el 1952, que fue las 15ª Olimpiadas de Helsinki, en Finlandia. El otro juego fueron las 17ª Olimpiadas de Roma, Italia, y fue el único representante argentino en esos Juegos. Realmente Caviglia, oriundo de la ciudad de Altagracia, apodado el Chungui, fue un ejemplo no solo como deportista sino también en disciplina, puesto que viajaba todos los días desde la ciudad de Altagracia a la ciudad de Córdoba para hacer sus entrenamientos, y no faltaba nunca y tampoco llegaba tarde. Eso también fue uno de los factores que lo llevó a la excelencia deportiva que él representó. En el 1950 fue campeón argentino de gimnasia olímpica deportiva en la primera categoría. En 1951 campeón panamericano de los primeros Juegos Panamericanos en Argentina, que se hicieron en Buenos Aires. En ese campeonato sacó el primer puesto también en suelo, en barra, en paralelas y en el puesto general logró alguna clasificación también. Otro de los grandes, indudablemente, fue Hugo Pelato. Hugo Pelato, que hoy está radicado en España, en la ciudad de Badalona, muy cerca de Barcelona, fue uno de los deportistas más destacados que tuvo la gimnasia en nuestra historia. Campeón nacional de tercera categoría en el 61, campeón nacional en segunda categoría en el 62, campeón nacional de primera categoría en el 65, en el 66, en el 67, en el 70, en el 72. Realmente un fenómeno como gimnasta, y que además fue, un difusor del deporte y un gran docente, porque como profesor se desarrolló como entrenador también de sus pares, y al mismo tiempo que competía, de la Dirección de Educación Física de la provincia de Córdoba, en el gimnasio Martín Güemes, desde el año 1977 hasta el 1991. También fue docente titular del Instituto del Profesorado de Educación Física, el IPEF, desde el año 1977 al 1991. Como dirigente, ya lo habíamos dicho antes, fue uno de los fundadores de la Federación Cordobesa de Gimnasia, y también ocupó en algún periodo el cargo de presidente de la Federación Cordobesa de Gimnasia.